que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. La educación, ante todo, es una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Papa Francisco. Vamos a iniciar esta segunda mesa redonda, para la cual vamos a invitar a los panelistas, a los disertantes, y el primero que vamos a llamar es al padre Juan Zapata. Desde Colombia nos acompaña el padre Juan Zapata, teólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana, máster en Marketing Digital de la Universidad de La Rioja de Colombia. El día de mañana tendremos ya una ponencia con él y ahí podremos presentar toda su hoja de vida. Por ahora le damos un fuerte aplauso al padre Juan Zapata. Desde Colombia nos acompaña el padre Juan Zapata para esta segunda mesa redonda. Y ahora también nos acompañamos con el aplauso para el magíster José Antonio Espinosa desde Perú, que nos ha acompañado en esta cuarta conferencia el día de hoy, ¿no? Muy bien, José Antonio, qué gusto. Y ahora, para dejar hermosa esa mesa redonda, nos acompaña la magíster Jessica Karina Villacrés, nuestra representante aquí también desde Ecuador, ¿no? Ellos tendrán la responsabilidad de llevar a cabo un comentario en esta tarde importantísimo. Voy a recordar un poco la dinámica de la mesa redonda, que es la misma de la mañana, ¿no? Ellos van a tener la oportunidad de hacer su comentario respecto a un tema que ahora lo leo. Tendrán aproximadamente 20 minutos para su intervención de cada uno y luego de eso tendremos espacios para generar las preguntas. Preguntas que harán ustedes desde su puesto. Alguien nos ayudará con los micrófonos y ellos podrán responder. La pregunta puede ser dirigida a uno de ellos o a los tres. Ellos verán cómo poder ir respondiendo la pregunta en cuestión de esta temática. Muy bien, estando todo listo de alguna manera, les pido a los últimos participantes que todavía están por ahí de pie y demás, que nos ayuden también con el silencio para poder vivir y de buena manera esta segunda mesa redonda. Voy a leer ahora entonces la temática con la que nuestros panelistas van a trabajar esta tarde, ¿no? Hacia una pastoral escolar que oriente el camino hacia la humanización y el cuidado de la casa común. Lo repito, hacia una pastoral escolar que oriente el camino hacia la humanización y el cuidado de la casa común. Entonces, esta temática y este espacio lo tendremos para poder compartir. Entonces, vamos a ver, no sé si iniciamos con el magíster José Antonio en esta primera parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, escuchemos, por favor, y para generar las preguntas. Hablando de aprendizajes y destrezas, una destreza que yo no adquirí fue a estar quieto. Yo siempre tengo que estar moviéndome, soy un poquito hiperactivo, por eso prefiero pararme, les pido disculpas por este atrevimiento, pero miren, ¿cómo llevar nuestra pastoral hacia una humanización y al cuidado de la casa común? Siempre hay un proceso que hemos repetido varias veces que tiene que ver con el ser capaces de desaprender para reaprender. No podemos esperar nuevos resultados haciendo lo mismo de siempre, ¿ya? Y lo que pasa es que el Papa Francisco también nos llama la atención sobre un aspecto del cuidado de la casa común. Él ha insistido mucho en que para hablar del cuidado de la casa común no se trata de una simple ecología, que él habla de una ecología integral, ¿ya? A veces hemos pensado que el cuidado de la casa común se trata de manejar la basura, cuidar las plantitas y cuidar a los animales, ¿ya? Eso es la parte más reductiva. Hacer eso es importante, pero no basta, ¿ya? Eso no basta para solucionar el problema frente al cual estamos. A veces, y voy a aprovechar para hacer esta reflexión a partir de contarles experiencias de un colegio
un colegio de Lima que se llama María Reina, los estudiantes empezaron a ver el cuidado de la casa común, pero a partir de sus vínculos. Cómo cuidar sus vínculos, sus relaciones en la misma familia. Y se empezaron a dar, y en este análisis eran estudiantes para lo que nosotros es cuarto de secundaria, chicos de entre 15 años más o menos, que se dieron cuenta que la persona más relegada en sus familias eran los abuelos. Porque toda la familia se comunicaba por WhatsApp, pero como el abuelito no sabía manejar el WhatsApp, estaba aislado. Entonces, ¿cómo poder cuidar de nuestros abuelos que no están en este mundo? Los estudiantes, a través de la metodología de aprendizaje servicio solidario, desarrollaron un curso de alfabetización digital para la tercera edad. Y no solamente lo ofrecieron al colegio, sino se pusieron en contacto con el municipio y pusieron este curso al servicio de todo su distrito. Y entonces las personas mayores de todo el distrito iban al colegio y los estudiantes les daban clases de cómo usar los recursos digitales para que las personas ancianas no se vieran aisladas en su mundo. Ven cómo con un proyecto que no tiene que ver con basura, que no tiene que ver con plantas, que no tiene que ver, se está promoviendo el cuidado de la casa común, ¿no? Porque se está incorporando a las personas, se está cuidando de la situación de las personas, se les está ayudando a poder vivir de una manera más humana. Otro proyecto que me parece muy interesante que pusieron en práctica, con el cual ellos, otro colegio con el cual pudieron transformar ellos una situación al cuidado de la casa común, porque a veces, miren, a veces pensamos hay un problema serio con el plástico, ¿no? Con la cantidad de botellas que generamos, ¿no? Nosotros acá estamos tomando con el calor que hace, un montón de agua en botella, y todo ese plástico que va a quedar, ¿qué hacemos con él? ¿No? Hay que recolectarlo, hay que cuidarlo, pero muchos colegios se han quedado en eso, se han quedado en esa parte, y nuestros colegios pues no son almacén de basura, no son almacén de plástico. No vamos a poder recolectar. Y lo peor de todo es que cuando nosotros pedimos que traigan las botellas de plástico al colegio, con esta mirada competitiva que hay, ya, a ver, ¿quién es el salón que trae más plástico? Y los estudiantes entonces por ganar, mamá, tengo que tomar gaseosa para tener la botella que tengo que llevar mañana al colegio. Entonces hacemos una cadena de consumismo, en lugar de aliviar el problema, lo agravamos. En cambio, nosotros podríamos tener proyectos más sensibles y que sean más exigentes con los estudiantes. A veces nosotros pensamos que los estudiantes pueden minimizar sus logros. Yo les invitaría a que entren a ustedes a la página de la Feria de Ciencia de Google, ¿no? Que es un concurso internacional que organiza esta empresa de tecnología, que es para escolares, y donde aparecen los grandes proyectos que estos estudiantes son capaces de realizar, que nos sorprenden. Una estudiante de Sudáfrica, de 16 años, del último grado de secundaria, frente a la sequía que tenía su población, el pueblo donde ella vivía, se notó que los campesinos estaban perdiendo sus tierras, porque al quedar como tierras eriazas que no podían cultivarlas por la sequía, los bancos les exigían dinero para pagar las deudas, y que cuando caía una pequeña lluvia, como la tierra ya estaba eriaza, ya estaba arenada, entonces la poca lluvia que caía se perdía y no podían recuperar sus tierras. Conversando ella con los campesinos, ellos le dijeron que lo que necesitaban, fue lo que ellos le plantearon a este estudiante en una actividad escolar, lo que ellos le plantearon es que necesitaban comprar unos químicos que son superabsorbentes para mezclarlos con la arena, para que así cuando hubiera una pequeña lluvia, el agua no se filtre, sino que se quede y puedan cultivar en esa tierra. Y entonces ella preguntó, ¿y cuánto cuesta ese químico? $2.500 por hectárea. Entonces ella dijo, yo desde el colegio no puedo recolectar este dinero. ¿Pero qué es lo que puedo hacer desde el colegio? Lo que se planteó es que si esto se puede hacer con químicos,
es porque existe en la naturaleza. Veamos en qué parte de la naturaleza hay. Investigando, descubrió que esto estaba en la cáscara de muchas frutas. En la cáscara de naranja, en la cáscara de plátano, en la cáscara de la palta. Y entonces recolectó distintas frutas y se puso a ver con cuál de ellas podía ella reproducir este absorbente y descubrió que era con la cáscara de naranja. Pero que incluso la cáscara de naranja, que la ponía a secar al sol y luego la pulverizaba, tenía 4 veces más capacidad de absorción que estos químicos que vendían. Y que si mezclaba esa cáscara de naranja con la pulpa de la palta seca, aumentaba 10 veces la capacidad de absorción. ¿Y cuánto le costaba producir esta sustancia para 1 hectárea? $25. Pasaron de un costo de 2.500 a $25 por hectárea. Y con eso ella lo compartió a todos los campesinos y lograron recuperar sus tierras con un proyecto que ella hizo desde la escuela. Entonces, ahí es donde estamos al cuidado de la casa común, a un servicio que genera un impacto. Y esto lo han hecho estudiantes de cuarto, quinto y secundaria. Había un proyecto en Colombia donde una estudiante de cuarto de secundaria, su mejor amiga perdió a su mamá producto del cáncer, de un cáncer al pulmón, porque no se lo detectaron a tiempo. Este estudiante, al ver a su amiga sufrir tanto por la pérdida de su madre, dijo, o sea, esto no puede seguir pasando, que una persona muera por esto, no. Entonces se puso a investigar sobre la enfermedad, que el problema era que no podía detectarse a tiempo. Y lo que descubrió es que ella logró desarrollar con estos aparatos que los policías hacen las pruebas de alcoholemia para detectar el nivel de alcohol que hacen soplar. Bueno, ella, investigando, logró transformar uno de estos aparatitos para que lograra detectar el cáncer a través de un programa informático con el cual hackeaba este dispositivo, ¿no? Y con eso podían diagnosticar el cáncer con mucha anticipación. Una estudiante de 15 años, ¿no? Y nosotros ponemos a nuestros chicos a recolectar plástico para que lo reciclen. Creo que podemos hacer mucho más dándoles el protagonismo a ellos, dándoles la participación a partir de su sensibilidad. Y ahí quisiera yo recordarles 2 metodologías que la Congregación de Educación Católica está impulsando mucho, justamente para la práctica de la Laudato Si en las escuelas, que son la metodología de Diseña el Cambio y la metodología que Martín comentó en la mañana, la metodología de Aprendizaje Servicio Solidario. Estas son metodologías activas, metodologías de proyectos, metodologías que empoderan a los estudiantes para poder resolver problemas de su entorno, para poder lograr transformar esa realidad en la cual están y convertir esa realidad y hacer presente el reino de Dios en medio de ellas. Muchas gracias. Un fuerte aplauso y excelente con el tiempo, ¿ah? Lo programó acá el tiempo, lo llevaba muy bien. Pues sí, ¿no? Buscar metodologías, también procesos que nuestros estudiantes también son capaces de ir realizando en este proceso de aprendizaje, ¿no? Encontrarse con el tema de la casa común. Muchas gracias, José Antonio, por tu participación. Ahora le vamos a dar paso a la magíster Jessica Villacrés también para su intervención de esta mesa redonda, ¿no? Sí, yo tengo una presentación. Muy bien. Buenas tardes. Mi presentación yo la voy a hacer esa es la otra. La voy a hacer, bueno, mientras ponen la presentación, como un poco definir desde dónde voy a hacer la presentación, ¿ya? El tema es bastante amplio y abundante y las exposiciones que me han precedido han sido también igual amplias y abundantes, no quisiera yo redundar en ellas, por eso he tomado un aspecto que es hacerlo desde las juventudes y lo voy a hacer desde aquí identificando un lugar de enunciación concreto, el mío,
que es como pastoralista y como investigadora en temas de juventudes. Entonces, por eso, la idea es que yo les propongo que lo podamos analizar, este proceso de humanización, desde un actor concreto que son las juventudes. Utilizo además el término juventudes en plural, identificando lo que nos dice ya el Papa Francisco en Christus Vivit cuando nos dice juventudes, es decir, desde esta terminología asumimos a los jóvenes como diversos y plurales. Vamos a la siguiente. Ahí yo tengo el control, muy bien. Veamos. Sí, ahí. Muy bien. Entonces voy a iniciar con lo que caracteriza el proceso de humanización. Hay dos elementos que los quiero topar aquí. Primero, este proceso es un proceso de humanización mediante el cual algo se dota de cualidades humanas. Y hay dos elementos que definen estas cualidades humanas. En primer lugar tenemos el lenguaje. Vemos a estas dos jóvenes que están aquí conversando. ¿Y por qué el lenguaje? Porque el lenguaje es capaz de crear realidad. Cada vez que nombramos algo, creamos esa realidad. Si no lo nombramos, no existe. Y por eso es importante que aprendamos a nombrar las cosas para comunicarnos. El segundo es el uso de las herramientas. Cada vez que los seres humanos han creado alguna herramienta, ha sido para la sobrevivencia, para vivir mejor. También las herramientas nos ayudan en esta coordinación mental y corporal, de la mente y del cuerpo, ¿no? Ahora, la pregunta es, en los procesos de pastoral que hacemos con los jóvenes, ¿tenemos un buen lenguaje? ¿Hacemos un uso adecuado de las herramientas? Y la respuesta podría ser, depende. Depende con qué tipo de jóvenes nos encontramos, depende cuál es el proceso que estamos viviendo nosotros también desde nuestra posición como pastoralistas. No logro. Perdón. Ya, muy bien. Entonces, creo que estamos ahí. Sí, muy bien. ¿Y por qué entonces coloco estos dos elementos? Bueno, primero, lo voy a hacer desde una categoría antropológica, desde el tiempo. El abordaje de los jóvenes se puede hacer desde diferentes categorías. Yo voy a utilizar la categoría antropológica del tiempo. ¿Y por qué? Porque normalmente uno asume que como fue joven en alguna otra etapa, comprende a los jóvenes. Un discurso que manejamos mucho es, en mis tiempos se hacía así. Ya no son estos tiempos los mismos de antes. Y no necesitamos haber sido jóvenes para comprender a los jóvenes. De hecho, hay estudios muy serios sobre juventudes. Hay doctorados sobre juventudes, hay maestrías sobre juventudes, hay investigación de juventudes. Tenemos que aprender a relacionarnos con estos estudios de las juventudes. Porque además, si lo pensamos, cuando nosotros éramos jóvenes, no fuimos jóvenes en el 2022, fuimos jóvenes donde no había WhatsApp, fuimos jóvenes donde no había computadoras, fuimos jóvenes donde nuestra mamá tenía que comunicarse con nosotros a través del teléfono que debíamos dejar de nuestra amiguita cuando nos íbamos al baile, no nos podía localizar en cualquier tiempo. Luego, entonces lo asumo desde esta categoría antropológica y coloco también cuáles son las herramientas y los lenguajes que se utilizan en este tiempo para ubicarnos en este contexto. Una primera herramienta es la herramienta de la tecnología y esta tecnología tiene una supremacía. Creemos que es la única herramienta válida y la única herramienta que podemos utilizar. Esta metodología que es la tecnología, esta herramienta, perdón, que es la tecnología, está en el marco de esta categoría que habíamos dicho, categoría antropológica del tiempo, que nos presenta una paradoja, porque la tecnología favorece y a la vez inhabilita. ¿Ya? Entonces nos favorece un montón de cosas, nos favorece por ejemplo el que tengamos un montón de información, pero nos inhabilita en este sentido de por ejemplo poder investigar nuevas cosas. ¿Ya? Luego expone y oculta. Nosotros decidimos qué es lo que exponemos, por ejemplo en las redes sociales cuando nos tomamos una selfie.
exponemos nuestras vidas de diferentes maneras, pero esa exposición de nuestras vidas probablemente oculta un montón de cosas que no se dicen desde la red social. Yo podría presentar en mis redes sociales paisajes maravillosos, cosas lindísimas, y detrás de eso tener una vida sumamente triste, sumamente gris. O cada vez que yo veo la imagen posteada de alguien que expone tanto su vida, yo puedo incluso sentirme decaída, ansiosa, angustiada, porque siento que no tengo esa vida que el otro tiene. Conecta y desconecta, y esto en el Papa Francisco es muy enfático también, porque dice que las personas hemos aprendido a comunicarnos solamente como en una especie de control remoto, en donde nuestras relaciones están mediadas por un botón. Y hay una canción de reggaetón muy famosa, te bloqueo y te desbloqueo, dice la canción de reggaetón. Y es que es así, porque así se median nuestras relaciones. Entonces, bloqueamos y desbloqueamos a la gente. Luego tenemos un elemento que son los lenguajes. Y en este tiempo, los lenguajes de los jóvenes se caracterizan por ser diversos y babélicos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando una joven me decía, Jessie, y a ver si es que, ¿cuántos lo pueden entender? Jessie, le paso un video random que me recuerda a mi crush. Muy bien, el que es joven sí lo entiende. Y otro puede decir, ¿sabe que ya no estoy saliendo con mi novio, sino que ahora le estoy haciendo ghosting? Entonces, como para que podamos entenderlo, ¿qué es crush? ¿Qué es random? ¿Qué es spoiler? ¿Qué es ghosting? ¿Qué son estas cosas? Pero así se comunican los jóvenes. Ese es el lenguaje que utilizan los jóvenes. Entonces, si es que podríamos pensar cómo es que somos capaces, si es que el lenguaje es un elemento de humanización y nosotros no entendemos lo que los jóvenes dicen, ¿puede haber comunicación? Ahí la pregunta que deberíamos hacernos. Entonces, es un lenguaje paradójico también, porque queremos que nos digan las cosas con tiempo. Decimos siempre hay que tener el tiempo de calidad, pero nunca tenemos tiempo. Siempre que decimos vamos a hacer cosas, es que no tengo tiempo. Entonces queremos tiempo y a la vez queremos que sea rápido. Luego pensamos que los jóvenes solamente se comunican con palabras, y sociológicamente hablando, el cuerpo de los jóvenes dice muchas cosas. El piercing, el tatuaje que llevan los jóvenes, la manera en la que se peinan, la forma en la que se visten, eso también nos comunica algo. Si yo hago así, no estoy diciendo el kushki, la plata, estoy mandándole un corazón a alguien. Esa es la forma de un corazón, y así yo me comunico, se comunican los jóvenes. Si yo estoy hablando con un joven y de pronto le digo así, solamente fíjense, solamente hago esto, la joven me va a decir, ay sí, Jessie, y me va a repetir que es como la lagrimita que está saliendo, ¿no? Y ya nos enganchamos las dos con la lagrimita. Entonces nos comunicamos con palabras, pero también con estas acciones del cuerpo. Y luego hablamos, pero no escuchamos, y estamos pensando siempre en hablar mucho y escuchamos poquísimo. Y luego decimos, y le echamos la culpa a los jóvenes, decimos, ay, es que estos jóvenes, es que estos tiempos, es que esta tecnología. Oigan, pero nosotros somos coetáneos de este tiempo, no son los jóvenes, es el tiempo. Y esta coetaneidad hace que nosotros a veces hagamos exactamente lo mismo. Tenemos 40, 45 años, igual tomamos la foto de la comida para postearla en la red social, igualito. Entonces, tenemos un montón de edad que, de acuerdo a nuestra ley de juventud, aquí en el Ecuador se es joven hasta los 29 años. El que tenga 30 ya no es de acuerdo a la ley. Entonces, si es que pasados los 30 hacemos cosas de los jóvenes, es eso, porque somos coetáneos, vivimos en los mismos tiempos, utilizamos mucho el tema del celular y demás. Ahora, ¿cuál es el tema? Y podríamos hacernos esta pregunta: ¿somos sujetos? ¿Son sujetos los jóvenes o son objetos? Entonces, son sujetos cuando yo consulto al joven, cuando le doy la voz al joven y cuando le hago corresponsable de sus acciones. Son objetos cuando no consulto, cuando vigilo, cuando castigo, cuando controlo y no hago nada más con los jóvenes. Entonces, ¿yo los estoy tratando como sujetos o los trato como objetos?
En tiempos paradójicos también para la pastoral, la propuesta pastoral es que nosotros coloquemos a la persona en el centro. Y como discurso está maravilloso y es muy bonito y siempre lo decimos, perfecto. Sin embargo, ¿realmente ponemos a los jóvenes en el centro? Pues yo no estaría tan segura. ¿Y por qué? Hay algunas, decimos que queremos herramientas, nos han llegado mucho en las preguntas, dennos ejemplos, díganos las recetas y demás. Oigan, pero a veces les damos las recetas. Yo he planteado 5 metodologías diferentes para trabajar en pastoral y de esas 5 metodologías diferentes, la mayoría no aplica ni una. Entonces, eso es, queremos la receta, queremos la metodología y cuando la tenemos no la aplicamos. Luego, entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesitan los jóvenes? ¿Para qué habría que hacerse la pregunta? Y vemos que jóvenes viven con mucha depresión, con ansiedad, con estrés. Alguna vez en un colegio una joven llegaba y decía, es que tengo el ataque de pánico, ayúdeme Jessy, ¿qué hago? Tengo el ataque de pánico. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué le respondemos a la muchacha en ese momento? Y lo que nosotros decimos, ay, estos que necesitan psicólogo ahora. En mi tiempo no se necesitaba psicólogo, en mi tiempo la chancleta de la mamá. Entonces, claro, con la chancleta y con lo que la mamá decía, ya, y míreme cómo estoy ahora. Bueno, habría que ver cómo está ahora. Habría que ver si no tiene un montón de cosas que le duelen, un montón de cosas que le pesan y un montón de cosas que no puede resolver, porque a veces también eso pasa. Entonces vivimos en un lenguaje de ultrapositividad. Tú sí puedes, tú lo puedes lograr, vamos, y no sé qué. Entonces esta ultrapositividad no nos permite o no les permite a las nuevas generaciones acercarse a otras maneras de solucionar sus problemas. Y luego les decimos que son la generación de cristal cuando les hacemos de cristal por esta ultrapositividad. Vivimos posteando cosas y creemos que nos podemos comunicar solamente con post. Entonces, en todas pensemos en nuestros grupos de WhatsApp, ¿qué mandamos? Mandamos un montón de dibujitos, de cosas así, y eso reemplaza cualquier otra cosa que podamos decir, porque es el post. Luego, tienen que ser conversaciones rápidas y de pasillo. De hecho, por eso WhatsApp ha puesto el 1 y el 1,5 y el 2 y así. Es decir, que yo puedo escuchar ese mensaje que me mandan mucho más rápido. En YouTube, si yo quiero escuchar la conferencia mucho más rápido, la puedo poner por 2, por 3, porque necesitamos que las cosas sean ágiles, rápidas. Luego minimizamos las conversaciones de los jóvenes, les decimos que no son importantes y queremos estas recetas generalizadas. Por eso es que hicimos un ejercicio de investigación para recabar las evidencias y ahí está la importancia de la evidencia en nuestras pastorales. No es solamente mostrar con la foto o con el informe lo que hemos hecho. La evidencia en la pastoral debe ser para generar nuevas cosas, para generar nuevas metodologías, para hacer nuevos aportes. Si no, no tiene sentido tener una evidencia. Oigan, y nosotros tenemos procesos de pastorales riquísimos, y si esos procesos los sistematizáramos, y si esos procesos los convertimos en teoría, tendríamos cosas maravillosas, pero no nos damos el tiempo, porque estamos preocupados, estamos como Marta y María, preocupados como Marta en hacer muchas cosas, y despreocupadas en lugar de sentarnos como María a mirar lo importante, a desgastarnos la vida. Entonces, ¿qué es lo que decían los jóvenes en este proceso de investigación que nosotros hicimos? El joven decía, yo voy a conversar con alguien y normalmente me dicen, a ver, bueno, ya, pero rapidito, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque ahorita tengo clases. Ese joven no se vuelve a acercar. Segunda cosa, a ver, bueno, ya aquí porque ya mismo me tengo que ir a otro lado, en el pasillo, en el patio, a la vista de todo el mundo. Y los jóvenes ya no querían tampoco conversar porque ese no es un lugar seguro para conversar. Y luego decían, uy, mijita, eso no es problema. Problemas tendrás cuando tengas mi edad. Eso sí van a ser problemas. Entonces la muchacha ya, bueno, ¿con eso qué? Y bueno, ¿cuál es la solución que les daban? Lo que nos decían los jóvenes en la investigación. Ya, tranquila, Diosito te va a ayudar, ya verás. Tú ten fe, ponle así la oración y verás que Diosito te ayuda. Entonces las muchachas decían, bueno, sí, pero ¿cómo?
Sí, pero si yo estoy acostumbrada a que me digan las cosas rápido. Sí, pero si Dios no puede bajar y darme like en la foto, más o menos, ¿no? Entonces, estas cosas que fuimos averiguando nos ayudaron a hacer un planteamiento que está ahí. Entonces, el planteamiento es utilizar el acompañamiento como una intervención humanizadora. Y sí, se habla mucho de acompañamiento y hay cursos de acompañamiento, pero el acompañamiento se queda solamente en el discurso y no tenemos ninguna herramienta concreta para hacer acompañamiento. Y pensamos que el acompañamiento es solamente decir cosas, pero no es solo decir cosas. El acompañamiento debe tener también lenguajes y debe tener herramientas. El lenguaje significa que primero, para generar el tema del lenguaje, yo debería promover y propiciar algunas salas de escucha concretas y sobre todo porque el lenguaje del acompañamiento debe ser la escucha. Y aquí rescato algunos elementos de un filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han. Y este filósofo contemporáneo nos habla del tema de la escucha y nos dice que la escucha no es un acto pasivo, sino que es dar la bienvenida al otro. Fíjense en qué bonito. Luego lo otro es que es un acto de generosidad, de dar, de entrega. Esto es lo único, el silencio, la escucha, es lo único que ayuda a que el otro pueda hablar. El oyente es una caja de resonancia en la que el otro se libera hablando. El silencio del oyente además tiene que ser amigable, hospitalario. Y el que oye se retira por completo, se vuelve todo oídos. No hay otra forma. Pero ¿qué nos pasa? Nosotros, mientras estamos en la conversación, ya tenemos la respuesta antes de que nos hayan hecho la pregunta. Estamos ansiosos por decir una palabra antes de que la otra persona termine de hablar. Y eso los jóvenes lo sienten. Por eso en algún momento cuando venía una muchacha a hablar conmigo me decía, le noto interesada, Jessie. Verá, le voy a contar desde el principio. Va, otra vez, ¿no? Ay, Jessie, bueno, aprovechando que ya estamos aquí en estas, pues le voy a contar otras cositas. Verás que mi papá, ay, verá, es que me había olvidado de que mi hermana no sé qué, no sé cómo, no sé cuántito. Y normalmente yo les digo, bueno, ¿y quieres que yo te diga algo o quieres que yo te siga escuchando? Porque también te puedo solamente escuchar. No, Jessie, sí, dígame algo. Es diferente a que yo interrumpa a la otra persona y le empiece a decir un montón de cosas que no vienen al caso. Fruto de la investigación y del proceso, creamos una metodología y la metodología se llama evangelioterapia. Y es una metodología que está todavía en proceso de construcción, en proceso de definirse totalmente, pero es una metodología que ya se está aplicando. Es una de las 5 metodologías que yo les contaba que he hecho la propuesta. Creo que hay algunas personas aquí, por ejemplo, de la REA o de otro lugar, que han vivido el proceso de la evangelioterapia y que luego pudieran decir también alguna cosita. En la evangelioterapia, que es una metodología concreta, se trabaja con los jóvenes 4 elementos. Se les ayuda a que puedan habitar su cuerpo, porque no habitamos nuestro cuerpo. Ahorita mismo, si nos fijamos, ¿cómo están nuestros cuerpos sentados? ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Estamos bien sentados? ¿Estamos mal sentados? ¿Estamos en una posición que nos ayuda a dormirnos? ¿Estamos en una posición alerta? ¿Cómo están nuestros pies? ¿Tenemos algún dolor? ¿Nos ha afectado este momento de estar en alguna parte? Los que están en el graderío, ¿por qué se pasaron al graderío? ¿Sus cuerpos están más cómodos ahí? ¿Es un cuerpo que quiere estar cerca de la audiencia? ¿Es un cuerpo que no quiere ser visto? Entonces lo trabajamos desde el cuerpo y les ayudamos a que los jóvenes descubran qué es lo que pasa en sus cuerpos, cómo pueden habitar el cuerpo, porque normalmente no son conscientes de ello. Lo otro es que les invitamos a observar sus pensamientos. En esta lógica de la ultrapositividad tóxica, por utilizar un tema contemporáneo también, los jóvenes y las personas en general no somos capaces de observar nuestros pensamientos. Nos creemos todo lo que decimos y nos decimos cosas terribles, cosas espantosas que no le diríamos ni siquiera a nuestro mejor amigo. ¿Qué nos estamos diciendo en este momento? También, ¿por qué no somos capaces de concentrarnos? ¿Por qué los jóvenes
Y solamente les pongo un ejemplo por temas de tiempo. Ustedes están hablando de algo, han dicho un montón de cosas, han hecho el ejemplo y luego les dicen, muy bien, vamos a hacer trabajos en grupos y estas son las preguntas y todo, hasta proyectaron ya, muy bien, se van. Y lo primero que los chicos dicen, ¿qué había que hacer? Profe, ¿qué es lo que dijo que había que hacer? Oigan, pero si ustedes se demoraron como 20 minutos en explicar y la gente no sabe qué hacer. Si tuviéramos que hacer ese mismo ejercicio en este momento, yo les aseguro y les apuesto que pasaría exactamente lo mismo con ustedes por lo de la coetaneidad. También nos pasa en los grupos de adultos, que damos la orden y luego decimos, ¿qué dijo que había que hacer? Como para pensarlo, ¿no? Y luego lo de las emociones que es sentir la emoción, ayudarle a que el chico sienta la emoción. Y algo que ayuda mucho en el proceso de acompañamiento es que el joven pueda entender que está bien no estar bien. Lo repito, está bien no estar bien. Estás pasando por un mal momento, no te quieres levantar de la cama, te sientes que hoy no vas a poder con nada fresco. Está bien no estar bien. No tienes que estar bien todo el tiempo, no. Pero en ese no estar bien, yo que te acompaño te puedo ayudar a que entiendas por qué te está pasando eso. Ya termino. Y luego el ejercicio de la voluntad, luego trabajamos la voluntad. La voluntad, que es ayudarle al joven a hacerse responsable, porque el joven a veces llega y te dice, bueno, sabe que me está pasando esto, muy bien, ¿cómo te sientes? ¿En qué lugar del cuerpo lo sientes? ¿Qué es lo que está sintiendo? Ayudarle a que el joven identifique qué es lo que siente. Yo siento tristeza, siento rabia, siento enojo, siento que me quiero ir de la casa. ¿Qué es lo que sientes? Muy bien. Y luego me dicen, ya Jessy, entonces ¿ahora qué hago? Tienes que definirlo tú. Tú eres el responsable de tu vida y tú tienes que definir qué es lo que vas a hacer. Ejemplo, cada vez que yo doy un consejo a una persona, la persona hace todo lo contrario a lo que yo le digo. Y eso nos pasaba al principio. A ver, mira, puedes hacer esto, puedes hacer eso, puedes hacer esto. Entonces luego nos veíamos en el recreo, ay Jessy, no lo logré, no pude, o ya era como… O sí, ya le voy a contar. Pero no, es que no es mi vida. Aunque yo haya pasado por eso, aunque yo haya sido joven en otro tiempo, aunque ya me hayan pasado un montón, no es mi vida. Es la vida del otro y el otro tiene que definir. Entonces normalmente, y es mejor decirles, muy bien, dame tú, con esto que hemos hecho previo, 5 alternativas que tú puedas hacer con tu vida frente a este problema. Y ustedes se van a sorprender la sabiduría que tienen los jóvenes para gestionar sus vidas, porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. 5, Jessy, no puedo, sí, 5, sí puedes. Muy bien, entonces puedo hacer esto, muy bien. Las 5, ahora priorízalas. ¿Cuál vas a hacer primero? ¿Cuál vas a hacer segundo? ¿Cuál vas a hacer tercero? ¿Cuál vas a hacer primero? Y nos vemos en 15 días para que me cuentes si es que eso que planteaste lo estás haciendo. Porque oigan, el acompañamiento no es una receta, no es inmediato y no es que se hace en un solo momento. Es un proceso. Entonces tiene que venir varias veces a que yo le pueda ayudar a hacer el acompañamiento. Y luego, como es evangelioterapia, utilizamos algunos elementos del evangelio, pero a través de algo que se conoce como metáforas. Esto, que es una metáfora que no es del género literario, es un puente, una serie de estrategias que nos ayuda para que a través del lenguaje yo comprenda esto que me está pasando desde el evangelio con herramientas concretas, con trabajos. Y ahí retomo algo que decía Sor Janet en su primera charla: hacer las cosas a mano. Hay que volver a hacer las cosas a mano. Si bien la tecnología es importante y nos da muchas cosas, no debería ser el tema imperante. ¿Y por qué yo debo volver a hacer las cosas a mano? Porque cuando yo hago las cosas a mano, esto que no se ve, la humanidad, el problema, la situación difícil que me está cayendo encima, cuando yo lo hago a mano, paso de un estado que no se ve a un estado concreto. Y cuando lo tengo en mis manos y lo hago concreto, lo puedo trabajar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. Me toca, lamentablemente, ser el malo de la película aquí, cortándote de una ponencia muy interesante también. Me quiero quedar con algunas ideas.
Tiempos donde nuestros estudiantes nos escuchan menos, pero nos ven más. Testimonio, ¿no? Para saber escuchar hay que entender el lenguaje. Hay que saberlos entender para poder decir que escuchamos. Lo que para nosotros puede ser algo muy básico, muy común, fácil de resolver, para ellos puede ser la vida entera, ¿no? No darles consejos, guiarles a que ellos puedan descubrir sus soluciones, porque nunca tendremos un problema más grande que nuestras capacidades de resolverlos. Muchas gracias, Jessy, en serio. Y ahora vamos a dar paso también a el padre Juan, que también tiene una presentación, ¿no? Bien, buenas tardes a todos. Es un placer volver aquí a Ecuador, conocer esta parte de su país, agradecer mucho a la Confedec, a don Rómulo, a Santillana por la invitación y una alegría poder compartir en este primer seminario de pastoral educativa. El tema que nos está abordando ahora, como ya lo hemos visto, pues hacia una pastoral escolar que humanice por un lado y que acompañe y responda por otro al tema del cambio climático. Me voy a detener en primer lugar a mirar unos puntos de cómo llegar a esa humanización desde la escuela y que ahondaré un poco más mañana en la conferencia. En primer lugar, recordamos lo que nos dice la Gaudium et Spes en el número 22. El misterio del hombre se desvela en el misterio de Jesucristo. Y para entendernos como seres humanos hemos de entender quién es Jesús. Y lo que nos decía el Papa Benedicto XVI, no nos hacemos cristianos por una decisión ética, sino por un encuentro con la persona de Jesús. Y lo que hacemos en la escuela para formar esos discípulos, esos testigos, no es simplemente darle las razones de la fe, sino que experimenten la fe a través de ese seguimiento y ese acompañamiento. Y ahí es donde entra esta formación en los corazones. En la Sagrada Escritura el corazón es el lugar de las decisiones, de las opciones, de las emociones, de las pasiones. Y quizás muchas veces nosotros nos dedicamos a preparar seres grandes intelectuales. A veces yo escucho en mi país a muchas comunidades religiosas en los colegios que acompañamos, que su gran preocupación es estar en los primeros estándares de las pruebas finales, los estándares de las pruebas nacionales, para quedar en los primeros lugares de dichas pruebas. Pero muchas veces se olvida que lo primero de la escuela católica no es formar simplemente un ser intelectual y racional, sino un ser cristiano, porque la tarea de sus fundadores y la tarea de la escuela católica, la primera tarea es evangelizar. Esa es nuestra primera responsabilidad, no que simplemente emitamos grandes intelectuales, porque ustedes aquí en Ecuador tienen 1413 instituciones dedicadas a la formación escolar con carácter católico. ¿Qué incidencia? Decía una profesora esta mañana. Estamos generando en Ecuador, con todo ese paso de personas, en 1413 entidades dedicadas a evangelizar. Y yo traigo lo propio de mi país, Colombia. Hay 960 instituciones dedicadas a la educación católica. Y durante las décadas del país nos hemos proclamado un país católico y nos ufanamos de ello. Pero yo siempre cuestiono, si hay tanta escuela católica y nos hemos considerado un país católico, ¿por qué somos uno de los países más violentos del mundo y de los más inequitativos e injustos de América Latina? Ahí hay una incongruencia. Quizás la primera tarea para humanizar la escuela y humanizar a nuestros estudiantes es formar el corazón. Y formar el corazón es lo que dice el Papa Francisco en Cuba, cuando dice, o vivimos para servir o no servimos para vivir. ¿Cómo estamos generando una incidencia en estos jóvenes para que mañana sirvan a las realidades concretas de la sociedad, la transformen y la permeen con los valores del Evangelio? Por eso la segunda tarea para humanizar la escuela es descubrirnos, como lo dice el Papa Francisco, en un hospital de campaña. Muchas veces uno va a los colegios y tienen grandes perfiles de los estudiantes que quieren tener, pero se olvidan de la realidad de la materia que nos llega. En psicología se hablaba antes que un perfil, una identidad de joven duraba 10 años, una década.
Hoy la identidad de un joven cambia cada 2 años. Cada 2 años tenemos un nuevo muchacho, un nuevo perfil de joven. Entender la escuela como un hospital de campaña es entender que el que nos llega hoy tiene unas particularidades muy distintas a las que nos hemos imaginado o a las que creíamos tener antes. Cómo acompañar estas individualidades, cómo acercarnos a estas diferencias, cómo acompañar estas problemáticas. ¿Conocemos a nuestros estudiantes? La escuela reconoce esa individualidad y le apoya en su individualidad para salir adelante. ¿Cómo reaccionamos frente a esta plaga del bullying que destruye, que aniquila, que excluye, que discrimina, que opaca, que daña la esperanza en un estudiante? Ser un hospital de campaña es ayudar a levantar a la persona y ayudarla a esa dignificación. En tercer lugar, humanizar es ser un colegio de puertas abiertas. En la escuela católica siempre hablamos del amor y de la misericordia, que es propio del Evangelio, pero muchas veces en nuestra propia escuela católica participamos de la discriminación, propiciamos la exclusión, propiciamos el etiquetamiento de personas, propiciamos la cultura del descarte. ¿Y dónde queda entonces el Evangelio, donde Jesús no excluyó a nadie, y especialmente a los que en la época de Él eran vistos como lepra de la sociedad? ¿Cómo nosotros estamos demostrando que realmente el Evangelio se revela cuando incluimos a todos y acogemos a todos? Si tú hablas de amor en la clase de religión, o si tú hablas de misericordia en tus aulas y en los ambientes educativos y excluyes, es mejor que no vuelvas a hablar del amor de Dios. Es mejor que no vuelvas a hablar de la misericordia de Dios si en tu institución no eres una escuela de puertas abiertas, donde acoges a todos, al que cree y al que no cree, al que piensa igual o distinto a ti, al que es de una u otra manera, porque el Evangelio es acoger y recibir a todos, porque todos finalmente somos hermanos. En cuarto lugar, tener una escuela que humaniza es una escuela que entiende que no puede enroscarse en sí misma, de entendernos que nos debemos dejar enseñar por otros, aprender por otros. No nos las sabemos todas, de poder entendernos no desde la autorreferencialidad, sino desde la apertura del conocimiento de otros, de la interacción con otros, del aprendizaje con otros. La escuela se humaniza cuando crecemos en humildad, de entender que otros me pueden enseñar, de que no soy terminado, no soy definitivo. Cuando acompaño escuelas católicas en Colombia, muchas veces todos me dicen: somos un colegio en pastoral y ya lo sabemos todo y lo tenemos todo. Y cuando entramos a mirar el corazón de ese ejercicio, nos damos cuenta que todo está en el papel, pero no en la realidad. Porque se han mirado tanto hacia adentro que se les olvida que otros puedan confrontarles, otros puedan ayudarle a crecer. Humanizar en la escuela es enseñar a discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, ayudarles a utilizar los recursos que hoy tenemos como sociedad. En un colegio en Colombia, también un colegio de religiosas, en el manual de convivencia dice: prohibido en el colegio fumar, prohibido en el colegio usar celulares. ¿Y cuántas veces no han encontrado en los baños a los estudiantes fumando y a los estudiantes usando celulares en lugares escondidos? Ciertamente hay que poner normas y hay que poner reglas, pero lo primero que hay que hacer es dar criterios para decir por qué no hacemos esto, no porque estés en el colegio, sino porque te daña tu vida o porque te dispersa en la vida académica. Dar las razones, los criterios para discernir, porque el colegio puede dar muchas normas, pero saliendo de la puerta, el estudiante puede hacer todo lo contrario. La norma no nos da la formación, nos da los criterios desde el discernimiento para construir esa persona que se valga de esas herramientas para su dignificación y crecimiento integral. Asimismo, humanizamos cuando somos conscientes y creamos conciencia de las problemáticas del entorno, cuando entendemos los problemas del otro y cuando los involucramos a la solución de dichos problemas. Y en esto mañana me detendré un poco más de cómo crear esa conciencia y esa responsabilidad ciudadana donde todos somos protagonistas de la transformación del mundo. Y asimismo,
humanizamos cuando el colegio se convierte en un colegio que es discípulo y es misionero. Cuando anunciamos el reino de Dios, cuando nos creemos colegio católico, muchas veces lo primero que nos hablan es que tenemos capellán, que hacemos misas, que hacemos primeras comuniones y confirmaciones. Y eso, mañana también lo veremos, no nos hace un colegio católico. Un colegio católico es cuando hacemos una experiencia real de discipulado, hacemos la experiencia de Jesús en una manera integral, permanente, que transforme la integridad de la persona y se confirma en las acciones que el niño o el estudiante hacen en su casa, en su entorno, en la vida cotidiana. Eso humaniza cuando los valores de Cristo permean a la persona y nos hace lo que dice San Pablo: un cristiano es un alter Christus, un otro Cristo. Nuestros estudiantes se están convirtiendo en otros Cristos, no por tantas ideas, sino por las acciones que llevan en su vida cotidiana. Ahora bien, ¿cómo la escuela tiene que responder al tema del cambio climático? Es un reto para toda la humanidad. Yo me imagino que ustedes leyeron el informe que permanentemente saca la ONU dedicada al cambio climático, y especialmente el de hace 2 años, donde nos decían los científicos en estudios serios que nos quedan, en ese momento quedaban 11, ahora quedan 10 años, no 1000, 10 años para tomar decisiones drásticas que salven la vida de ¿quiénes? De los delfines, de los hipopótamos, de las jirafas, de ustedes y de mí. Nos quedan 10 años para que la humanidad tome decisiones drásticas y podamos salvar nuestra existencia humana. Por lo tanto, este accionar desde la escuela católica para el cuidado del cambio climático se convierte en propiciar un cambio en el estilo de vida y también se convierte en una oportunidad para un desarrollo global. ¿Por qué? El informe nos habla de que desde finales del siglo XIX la temperatura planetaria ha subido 1.1 grados Celsius. Parece poco, pero es catastrófico. Y se nos dice que es muy probable, en un 50%, que en los próximos 5 años lleguemos al 1.5 grados Celsius. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que la próxima década, es decir, en el 2030, esto va a generar entre 32 y 132 millones de personas en extrema pobreza, Y lo vamos a ver por qué ahora. Y asimismo, este subir a 1.5 grados centígrados va a poner en riesgo de existencia el 14% de las especies del planeta. Y estamos hablando de 1 millón de especies en todo el sentido del planeta. Y aquí viene el tema más delicado. Por un lado, este cambio climático, al llegar a estos niveles de 1.1 grados Celsius, nos está generando que haya unas mayores sequías en el sureste de Europa, sureste de América del Norte y zonas subtropicales, al hoy. En segundo lugar, eso va a traer esa sequía en todos estos lugares y en otros que se va a extender, va a generar que 350 millones de personas van a experimentar una escasez de agua para el 2030, es decir, en 8 años. Y eso va a generar una escasez alimenticia en todo el planeta Tierra. O sea, el problema es grave de la situación del cambio climático y cómo la escuela tiene que responder a esto. Asimismo, sucede en contraposición una mayor pluviosidad. ¿En dónde? En el norte de Europa, en el noreste de Brasil, en Australia y en los trópicos, como está sucediendo en nuestro continente. En Colombia tenemos ahora un fenómeno impresionante, nunca visto, de unas inundaciones y una lluvia que no para en ningún lugar de todo el territorio colombiano, con grandes catástrofes al día de hoy. Eso nos va a llevar también, este cambio climático, a que se ha venido perdiendo en los polos 475.000 metros de toneladas por año durante la década de los 2010 de estos polos norte y sur. Se habla que en el 2050 Nueva York y Sao Paulo estarán debajo del agua por todo este tema del desbordamiento climático. Las inundaciones
podrían provocar 48.000 muertes en niños menores de 15 años al 2030 a causa de los problemas de salubridad que traen las inundaciones por temas de diarrea que generarían ellos. Y el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los ecosistemas marinos están en riesgo a partir de este cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la escuela? Generar la biosofía, la sabiduría de la vida, enseñarle a nuestros estudiantes a educar en la naturaleza como un acto democrático, universal, adaptable, inclusivo y accesible a cualquier persona, tiempo y lugar, hacerlos responsables y protagonistas de lo que significa el cuidado del planeta. Y esto es ecoalfabetizar. En primer lugar, es no subestimar que los niños pueden entender lo que está pasando en el cambio climático. Ellos entienden, ellos pueden comprender la situación que estamos viviendo a nivel planetario. En segundo lugar, no hablar solamente con ejemplos, sino mostrar acciones concretas. ¿Qué hacer concretamente en el entorno, en la escuela, en el barrio, en la situación concreta? Centrarse en la acción y descubrir con la esperanza de poder transformar, de poder hacer opciones que nos ayuden a crecer y a cuidar el cambio, el planeta, a ligar el cambio climático con la vida cotidiana, cómo ellos pueden incidir desde su casa, en su realidad de escuela, en su realidad de entorno de vida. Y ya lo han dicho mucho, avivar el liderazgo de ellos en esta responsabilidad. La salvaguardia del planeta no depende solo de los grandes políticos, sino de todos los que hacemos parte de este planeta. Entonces, eso implica generar una conciencia hacia el uso de materiales menos contaminantes, educarlos en esa transformación de qué recursos no debemos utilizar, porque destruyen el planeta, porque contaminan. En segundo lugar, el consumo responsable y el erradicar el desperdicio. No sé si aquí tienen las costumbres en los colegios de ofrecer los almuerzos en las instituciones. ¿Cómo ayudar a que eviten el desperdicio de comidas? ¿Qué hacemos con ese desperdicio para salvaguardar el planeta, para hacernos responsables del cuidado del planeta? Y suscitar acciones en favor del cuidado del medio ambiente y crear eventos que promuevan esta responsabilidad conjunta. ¿Cómo sería? En primer lugar, con la ecopostura. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar como colegio, como estudiantes, como docentes, como padres de familia? En segundo lugar, una ecoactividad. Yo veo en muchos colegios que hay las canecas recicladoras, pero nos quedamos con eso. ¿Qué acciones de más que puedan incidir afuera del colegio para cuidar el planeta? ¿Cómo salimos a cuidar un río? ¿Cómo salimos a sembrar árboles? ¿Cómo salimos a limpiar ciertas zonas del territorio? ¿Qué incidencia estamos haciendo hacia afuera y no solamente quedándonos internamente? La corresponsabilidad institucional, administrativos, servicios generales, padres de familia, estudiantes, todos. Y cómo convertirnos en un colegio ecológico. Yo veo a veces en letreros de colegios, somos un colegio ecológico, pero ¿realmente lo somos? ¿Qué es un colegio ecológico? En primer lugar, que hubieran fuentes de poder eco-friendly, tomas de luz ahorradoras, paneles solares que nos provean de la luz para nuestra institución, ahorradores de agua en los baños, el recoger el agua lluvia y usarlo para los baños o para el lavado de todos los lugares que estamos utilizando en la institución, programas integrales de reciclaje y programas del cuidado o del uso de los residuos que quedan por los alimentos para convertirlos en materiales orgánicos que alimenten y cuiden otros espacios de la institución. Y favorecer el transporte sostenible. Si tenemos buses, nuestros buses ya son eléctricos, vamos a cuidar también el planeta transformando ese transporte a través de estos recursos. Por otra parte, voy terminando, también usar un papel y una tinta que sean más ecológicos y por otra parte evitar todo aquello que sea la impresión y quedarnos ya por lo virtual, siendo hoy la tendencia y el elemento que nos permite salvaguardar todo el planeta. Aquí hay algunas aplicaciones que nos ayudan a forjar esa identidad, esa conciencia, como esta aplicación, esta página de la NASA, Climate Kids, donde nos da herramientas para tomar conciencia, trabajar con los estudiantes, lo que significa el cuidado del planeta, lo que significa el cuidado del otro. O están estas dos, ADESVAL,
que nos habla sobre unos ficheros de propuestas didácticas sobre cambio climático, el Kyoto Educa, y actividades escolares que nos permiten a interactuar con los estudiantes, a tomar acciones y a hacer tomar conciencia del cuidado del planeta. Esto humaniza la escuela y esto nos ayuda a salvaguardar el planeta. Muchas gracias. Padre Juan, muchas gracias, en serio que sí. Algunas ideas interesantes también que puedo quedarme con ellas, ¿no? Puertas abiertas porque el Evangelio es acoger. Humanizar es aprender de los demás también, ¿no? Y nuestros estudiantes nos estarán viendo como el altar Cristo, como otro Cristo, interesante también, ¿no? Y bueno, ya nos dijo algunas consecuencias si no tomamos decisiones pronto, ¿no? Que fue lo que pudimos ver. Yo creo que también este primer seminario es parte de eso también. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que puedan tener desde el público, desde allá atrás. Tienen la mano levantada, muy bien. Nos pueden ayudar también por acá en el sonido. No sé si está prendido. Sí, hola. Sí, con ese van a responder. Bien. Y por acá nos ayudan con otro micrófono para poder, al final, en la parte de atrás, José, allá hay una pregunta. Sí, tengan levantadita la mano para que quienes desean puedan participar de las preguntas. Sí, la pregunta es más para el padre, un poco sobre lo de la ecología. Como instituciones católicas que somos, al momento de trabajar pues estos temas con los chicos, y que el objetivo, y como ya se había estado hablando antes, el centro pues siempre Jesucristo, ¿cómo puedo yo impartir una ecología o un cuidado sano de nuestra casa común sin caer en ese ecologismo extremista que por un lado pues nos ofrecen las agendas globales, donde nos tachan de que el proliferar más vida humana es un contaminante que tenemos que reducir, o sea, promover el aborto? Que el tema de que existan más familias tradicionales que puedan procrear hijos es una violencia contra la ecología, o sea, tenemos que promover la ideología de género para que haya menos proliferación de niños. Y cómo no dejar que esa ecología extremista ocupe el centro de Dios, pasando a tener una idolatría hacia el medio ambiente y hacia el cuidado de la casa común, en vez de tener pues esa sana pelea contra un exterminio aún mayor que es el pecado, como estamos viviéndolo hoy en día. Bien, muchas gracias por la pregunta. Para ello hay que seguir estudiando y leyendo la encíclica Laudato Si. Allí el Papa claramente nos habla de la comprensión de la ecología, no como un hecho aislado y separado de la raza humana, de nosotros los seres humanos, sino de una ecología integral, donde nosotros hacemos parte del planeta y el planeta hace parte de nosotros, porque somos una realidad integrada, somos parte de la Tierra y la Tierra hace parte de nosotros. Cuando entendemos esa integralidad, podemos entonces responder al sano equilibrio del cuidado de la casa común, donde lo que importa es el uso que hacemos de los recursos que tiene el planeta y no sencillamente la aniquilación de los seres humanos o de la destrucción de nosotros por una u otra razón. Aquí no estamos promoviendo con la ecología la promoción de ideologías. Estamos promoviendo la promoción de la vida integral, del ser humano, donde todos los seres humanos somos seres vivos, hijos de Dios. Y por lo tanto eso es lo que el Papa nos está invitando a desarrollar, el cuidado de la persona humana y el cuidado de lo que le da la vida, que es este planeta, esta casa común que es responsabilidad de todos. Por lo tanto, ahí rompemos cualquier participación de cualquier ideología y nos centramos en el uso adecuado de los recursos, en el descubrir qué recursos nos dañan en esa subsistencia, cuáles recursos destruyen el planeta, cuáles generan mayor contaminación, cuáles generan daño al medio ambiente. Y eso lo tenemos clarísimo, todo este tema de los gases que generan el efecto invernadero, todo el tema del plástico y otros que van a dañarnos
la existencia de cada uno de nosotros. Pero aquí no podemos caer en ese juego donde nos hacen creer que hablar de ecología es dañar la familia, es permitir ciertas ideologías, sino aquí vamos a la ecología integral del cuidado de la persona y de la correlación entre la casa común y nosotros, de la dependencia que tenemos hacia la tierra y de la necesidad de la tierra de nuestra realidad humana. Muy bien, la correlación y el cuidado, ¿no? En definitiva, Laudato Si. Muy bien, me parece que por allá había otra pregunta. ¿Ya? Muy bien. Ya tengo el micrófono, perfecto. Escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo a todos desde Carchi, Sagrado Corazón de Jesús, Tulcán. La pregunta es la siguiente: en todos los temas que se han topado, al menos en esta última temática, hablamos de un aspecto que se resume, lo veo como conciencia colectiva. Muchos de los que estamos aquí presentes, diría todos, tratamos de trabajar en ese sentido, generar conciencia en nuestros estudiantes. Se presenta un problema cuando volvemos a casa, y aunque resulta un tanto duro topar la situación, el tema, el hablar de la conciencia colectiva en casa es un mundo aparte. Y toda la lucha que de pronto hacemos acá en la institución, al llegar a casa como que se acaba. La pregunta es, ¿cómo podemos apoyarnos para que desde casa también se fomente este sentido, conciencia colectiva? Cuando pensamos en la familia, bueno, hay un concepto eclesial de familia que es el de la familia como iglesia doméstica. Pero también hay un concepto social de familia como la familia como célula básica de la sociedad. Entonces, la familia, al ser la célula básica, debe tener todo lo que aspiramos hacia la sociedad. O sea, si queremos una sociedad más democrática, la familia tiene que ser democrática. Si queremos una sociedad participativa, necesitamos que la familia sea participativa. Entonces, ¿cómo lograr estas cosas de la familia? O sea, tenemos que transformar, curar. O sea, si yo tengo una sociedad enferma, es porque sus células están enfermas. Entonces, no puedo esperar que el cáncer se cure solo. El cuerpo se cura solo. Pero eso es dinamizando esto. Ahí, o sea, la familia como parte de la sociedad, tenemos que trabajar en esa célula, en esa forma de que la familia practique estos grandes valores por los cuales soñamos. Que la familia sea ese espacio de transformación, de convivencia. Y recordar que una familia no está exenta de conflictos, ni siquiera la Sagrada Familia lo estuvo. Para San José fue un gran conflicto enterarse que su prometida estaba embarazada de otro. Y él no sabía qué hacer, si la tenía que denunciar o sea, para María fue un conflicto ver a su hijo expuesto a la pasión. Para ellos fue un conflicto que el niño se les haya perdido 3 días después. O sea, la familia no está exenta de conflictos, sino que la familia tiene que aprender entonces a reconciliarse para poder llegar a esto que nos planteaba el compañero también, o sea, la conciencia colectiva. O sea, la conciencia colectiva no aparece por espontaneidad. La conciencia colectiva la creamos. ¿La creamos cómo? Dialogando, compartiendo ideas, escuchándonos mutuamente. Entonces debemos acompañar y ayudar a las familias a desarrollar esa capacidad de escucha, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de consenso. Muchas veces queremos resolver todo por votación, a ver lo que diga la mayoría. Y eso es lo más opuesto que hay al consenso y a una vida fraterna. Entonces, cuando logremos que las familias sean auténticas células de la sociedad, en la medida que la familia vive estos grandes horizontes que queremos para la sociedad, podremos transformar a nuestra sociedad, ¿no? Y podremos ser un mejor espacio para crear esta conciencia colectiva, que es lo que todos necesitamos. Y si seguimos la pedagogía liberadora de Paulo Freire, recordaremos que la conciencia colectiva se crea en la medida que nosotros enfrentemos nuestros temas generadores, es decir, cómo creamos mensajes comunes de liberación frente a esas circunstancias de opresión que oprimen al ser humano. Entonces, ahí es donde surge la conciencia colectiva.
Es la forma que tienen los pueblos de enfrentar los temas generadores, esas situaciones de opresión que causan la deshumanización. Quisiera también decir que esto nos lleva a preguntarnos qué hemos hecho o qué debemos hacer para reconocer que la familia es parte integral de esta alianza